Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Soy Javi de Surkawa Magazine y esta semana os traemos un vídeo de cómo reparar una Xiaomi Mi Band 6. Viene con un poco de controversia, ya que me está comentando mucha gente que no merece la pena por el precio del dispositivo y por lo que es el precio de lo que es la pantalla, que es el elemento que vamos a sustituir, ya que ha dejado de funcionar el táctil. Bueno, os invitamos a que dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios. No me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, aquí estamos de nuevo. Esta es la Mi Band. Este es el display que vamos a sustituir para la Mi Band 6. Y herramientas que nos van a hacer falta, pues un par de espátulas, unas pinzas, un par de púas, pegamento T7000, alcohol isopropílico, unas pinzas para hacer presión, una pistola de calor y poco más. Bueno, comenzaremos aplicando calor a unos 240 grados, alejados más o menos pues unos 15 centímetros, movimiento continuo sin quedarnos fijos en una zona, porque podemos llegar a dañar lo que es la pulsera. Entonces iremos rociando con alcohol isopropílico. Ya veréis que tiene una ranura la Mi Band. Entonces la idea es que vaya penetrando el alcohol isopropílico por esta ranura y que poco a poco pues vayamos introduciendo pues lo que es la espátula, para ir ganando un poquito de holgura y poder luego hacer algo de palanca y poder despegar el display. La verdad es que nos ha sorprendido de qué manera viene sellada la Mi Band, porque nos ha costado un rato. Entonces esto es paciencia, no hay que ponerse nervioso y poco a poco. Bueno, en el momento que vemos que se ha secado el alcohol isopropílico, pues volvemos a calentar. Indirectamente pues vamos calentando sin quedarnos fijos en una zona, sobre unos 10-15 centímetros, y volvemos a repetir la operación. En mi caso pues yo utilizo este aplicador porque es muy cómodo a la hora de aplicar el alcohol isopropílico. No deja de ser un bote recargado, y la cuestión aquí ha venido a ser pues que con la palanca no conseguíamos entrar, y lo que hemos introducido al final ha sido una galga muy fina, de no serán 15 micras o algo así, que nos ha conseguido hacer la palanca y poder abrir el display y poderlo separar. Entonces aquí la cuestión es buscar la galga. Si podéis haceros con una galga de este tipo, pues la verdad es que va muy bien, porque el espacio es muy pequeño para poder entrar con una espátula de estas. Y como podéis ver, pues ese es el display, y el resto de sellado que queda viene aquí ahora como con una especie de cinta de neopreno para amortiguar un poco lo que es la fijación del cable flex. Entonces la despegamos y la volveremos a reutilizar. Levantamos el conector y tiramos hacia afuera, y el display ya está totalmente fuera. Y ahora es cuestión de limpiar muy bien el resto de pegamento que viene de origen. Entonces pues bueno, una espátula de estas nos puede ir bien, o incluso un destornillador muy fino, plano, para ir quitando los restos de la cola de origen. Vamos rociando con alcohol isopropílico y que quede bien limpio. Para un correcto sellado pues la limpieza es fundamental, con lo cual no puede quedar nada de pegamento del anterior display. Entonces, con lo cual vamos a ir quitando los restos de pegamento que queden en la zona. Yo estoy utilizando aquí un destornillador plano porque veo que hay unas partes que se resisten un poco. Entonces con alcohol isopropílico y o la espátula o el destornillador, pues vamos quitando los restos, porque no puede quedar nada.
si no, no asentará bien el display nuevo y no sellará del todo bien. Entonces vamos a proceder a conectar el display nuevo. Esto tiene posición, esta no es la correcta, entonces fijaros que si se conecta así el display no tiene que cerrar, no cerrará. El cable flex tiene posición y esta no es la posición, entonces ya veis que no cierra, ¿no? Que no hace los 90 grados para poderse cerrar. Entonces los contactos, guiaros por el color de los contactos, que es así dorado, tiene posición. Entonces en el momento que se introduce veréis que se cierra perfectamente. Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer el sellado con el T7000. Pegamos primero la cinta de neopreno que afianza el cable flex, y con el T7000 pues vamos a aplicar un cordón continuo alrededor de todo el display. Una vez aplicado el cordón de pegamento, pues aplicaremos presión durante unas 24 horas. En nuestro caso hemos decidido cambiar el display porque la batería aún está bien, aguanta lo que tiene que aguantar, y bueno, y creemos que aún le queda recorrido a este dispositivo. ¿Qué opináis vosotros y vosotras? ¿Merece la pena reparar un dispositivo de estas características por precio? Bueno, pues si nos dejáis los comentarios estamos agradecidos. Espero que os haya gustado el vídeo tutorial y las herramientas que hemos utilizado. Pues aquí hay un pequeño resumen: el T7000, la galga famosa con la que hemos podido hacer palanca y entrar perfectamente, las espátulas estas, las púas y lo que es el display. Hasta la próxima.